siempre invitamos al comienzo de la clase que usted responda cómo se siente o una breve pregunta, para que así todos nos sigamos conociendo a pesar de la distancia. Así que cualquiera de las dos cosas las puede hacer en este momento. ¿Bien? Mientras usted está en eso, y mientras siguen llegando compañeras y compañeros a esta clase, voy a hablar sobre el objetivo de aprendizaje, es decir, lo que tenemos que lograr en esta sesión y que le aseguro que lo vamos a hacer. El día de hoy tenemos que fomentar la participación. ¿Y por qué? Porque vamos a retroalimentar todo lo que usted ha hecho hasta el momento y vamos a introducir ya un poco, perdón, su próxima lectura. ¿Alguien por casualidad sabe qué texto tiene que leer el próximo mes? Don Quijote de la Mancha. Ya, buen detalle, muchas gracias por decirlo. De hecho voy a ver rápido a ver si lo encuentro a la rápida. Ya, si lo encuentro les aviso, porque yo quiero hacer una aclaración sobre ese texto en nombre también de la profesora Valentina. De hecho les voy a mostrar ahora, espera un poquito. Yo acá tengo el texto y necesito que vea dónde aparezco yo para que vea el ancho de ese texto. Acá hay una aclaración por si acaso, antes de que se desmaye con lo que está viendo. Miren, ¿está viendo el libro? Solamente viendo Sí. el grosor de este texto, ¿usted piensa que es corto o es largo? Sinceramente, ¿qué Largo. piensa? Largo. Ya, ¿usted piensa que es un texto largo? Miren, acá hay un detalle. Esta es solamente la segunda parte. Realmente Don Quijote de la Mancha es esto y otro libro exactamente igual. Es decir, que en total este texto tiene 800 páginas cada uno. ¿Ya? Si yo le digo que cada parte del texto, de hecho no, creo que no lo tengo el otro por ahí. Si yo le digo que este texto tiene en total 800 páginas en cada parte, ¿usted realmente cree que va a leer eso? Hay hartas personas que No. me están... No, me mareé. Y ahí, bien, voy a hacer despertar a la gente que ya se desmayó. Es por eso que en el colegio le están pidiendo que usted lea El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pero la versión para el estudiante. Es decir, que su texto de Don Quijote, el que usted tiene que leer, no tiene que tener más de 200 y tantas páginas, ¿ya? Es un texto realmente breve lo que usted tiene que leer, porque es una versión solamente para estudiantes, que viene hasta con imágenes, entre otras cosas. Así que mucho cuidado, y por eso le mostraba en pantalla. Usted no puede leer cualquier versión del Quijote de la Mancha, porque la versión original, que posiblemente está en su casa, si su texto tiene más de 1000 páginas, como esto que le estoy mostrando, que es solamente la segunda parte, entonces no es el que tiene que leer. Tiene que buscar el texto que tiene 200 y tantas o incluso un poquitín más. Pero más de 300 no es. Todo lo contrario. Ya, hasta el momento, ¿alguien me puede decir si el texto lo tiene en su poder o no? Sí. ¿Ya? La versión zigzag, claramente, que es la versión del estudiante. Ya, las personas que todavía no lo tienen o que se están preguntando a sí mismas como, no sé si este libro me sirve o no, entonces necesito que contacten a la profesora Valentina lo antes posible y le manden una foto de su libro si es necesario, ¿ya? Porque la idea obviamente es que usted sobreviva, ¿ya? Es lo importante, no vaya por ningún motivo a leer el texto original, porque el texto original tiene como 1000 y tantas páginas y obviamente se puede morir con eso en un solo mes, ¿ya? Así que esa era la aclaración que quería hacer en un primer término. Y las personas que me dicen que no, hablen con la profesora Valentina para que ella les haga envío de la versión PDF, ¿ya? Ya, comienzo a ver entonces, creo que la gran mayoría me responde que prefieren ir a la montaña antes que a la playa. Bueno, si pensamos que es invierno, claramente que sería más o menos complicado ir a la playa. Ya, entonces podemos empezar con esta sesión. Como estamos hablando de textos y textos que son bastante extensos, yo, primero que todo, necesito que comience a pensar, o yo le voy a preguntar en este momento, ¿cómo fue su experiencia leyendo Viaje al Centro de la Tierra? Usted tuvo una tarea en la que me lo recomendaba, ¿cierto? Me decía si el texto era aburrido, si era bueno, si era malo, y usted cumplió con esa tarea que estaba en la plataforma. Pero le pregunto abiertamente ahora, ¿le gustó en serio el libro? Ya, No. ya, por ahí me dicen que no.
Ya, vaya diciéndome, vaya diciéndome. Por ahí me preguntan, ¿los libros están en la página del colegio? No lo están. No está la versión actualizada por si acaso. Así que no se confían. Ya, por ahí me dicen, a mí sí me gustó, otros dicen más o menos. Por ahí me dicen sí, pero es muy lento. Ya, eso es lo que yo necesito que usted comience a evaluar, porque también tenemos que tomar la medida si este texto sigue para la próxima generación o no. ¿Alguien que me pueda voluntariamente decir por qué le gustó o por qué no le gustó? Voluntariamente. Por ahí me dijeron que era muy lento. ¿Alguien más que opina lo mismo o que opina lo contrario? Esta es una clase para hablar de nuestra experiencia, de harta conversación por si acaso. Ya, ¿qué me dicen por ahí? Me dicen que es muy lento. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Alguien más que comparta eso? Por ahí me dicen, es muy lento, pero la trama realmente es buena. Ahí me dicen, por acá también, me gustó cómo era la narración. Y creo que muchas personas hablan sobre la trama, sobre la lentitud. Es decir, que se demoren mucho en el desarrollo de una situación. Ya, por ahí que me dicen, el texto da mucho contexto o información innecesaria. También me dicen, me gustó porque era con mucha aventura, ¿ya? Y que claro que era extremadamente detallista. Ya, ¿por qué les pregunto también? Porque de ahora en adelante, como ustedes ya están en octavo básico, van a conocer textos que significan un mayor nivel de complejidad. Y eso en la práctica, ¿qué va a significar? Que usted tenga que aplicar sí o sí las etapas de la lectura. ¿Bien? De hecho, voy a anotar ahí en pantalla porque necesito que no se lo olvide. Y de hecho, si usted tiene un cuaderno cerca, recuerde tomar estos apuntes porque yo tengo entendido que usted se le evaluó esto, ¿cierto? Las etapas de la lectura. Creo que hicieron un trabajo con la profesora Valentina. Sí. ¿Alguien me puede explicar más o menos qué hicieron con la profe Valentina? Había que rellenar una ficha donde tenía que rellenar como datos del autor, el nombre del libro, con el contexto de producción, nuestra opinión y todo eso. Ya, muchas gracias. Y eso ya lo habíamos adelantado con esta tarea de que usted me recomendara o no el texto, ¿cierto? Que lo hizo en taller. Entonces acá hay un gran detalle y que necesito que tenga mucho cuidado con la próxima evaluación. Porque nuevamente a usted se le va a pedir que aplique las etapas de la lectura, es decir, que usted ya está trabajando a otro nivel. Es un nivel mayor de complejidad, sí, pero lo que le va a servir a usted es que si usted aprende a aplicar esto siempre, le va a servir para la educación media. Cuando usted esté en la educación media, se le va a pedir constantemente esto como algo básico, como una forma de estudiar un texto. ¿Y esto por qué se pide tanto en la educación media? Porque luego cuando usted se encuentra en la universidad, va a ser exactamente la misma historia. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso, intenten aplicarlo siempre voluntariamente, entendiendo que el antes de la lectura, ¿qué cosas yo puedo hacer antes de la lectura? Ahí vaya respondiéndome en el chat o por audio, como usted quiera. ¿Qué puedo hacer en el antes de la lectura? Ya, por ahí me dicen, buscar información sobre el autor. Ya, si yo busco información sobre el autor, también podré entonces buscar información sobre el mismo libro. Así que todo lo que signifique como reseñas, que signifique info del autor-autora, todo lo que a mí pueda llegar respecto a recomendaciones, por ejemplo, si yo hablo de este libro con mi familia y ellos me dicen que el libro es fome o es entretenido, eso también entra en el antes de la lectura. Usted entonces una investigación la puede hacer de diversas formas. Una investigación la puede hacer directamente en internet o incluso en persona con otras, con su misma familia o con otras personas que estén a su alrededor. ¿Ya? Así Profe, que, dígame. a mí, antes cuando me mostraron el libro, mi familia me dijo al tiro de que Don Quijote era muy largo, la versión original me decían, y que era, una prima me dijo que era fome, y mi abuela dijo de que Don Quijote estaba medio loco. Ya. Mire, de todo eso que está diciendo Carolina, que le hicieron un comentario en su casa,
Pues bien, corresponde al antes de la lectura. Y a continuación vamos a hablar sobre el Quijote para que usted ya tenga una orientación más o menos de qué esperar. ¿Por qué le hice esta aclaración al comienzo y le mostré solamente la segunda parte del libro? ¿Por qué? Porque las generaciones antiguas hacían que en el colegio leyeran esto completamente, o por lo menos la primera o segunda parte. Los obligaban posiblemente a su abuelito, a su tío, a su papá, a su mamá, a quien tenga en su casa cuidándolo, posiblemente lo obligaron a leer esto. Y por eso que estamos haciendo esta clase, para que usted, ojalá, no se deje llevar en el antes de la lectura por la opinión de otras personas. Porque claro, las generaciones antiguas tenían una experiencia súper mala leyendo este texto, la pasaban extremadamente mal. Pero no va a ser su caso, ¿ya? Así que vamos a hablar de esto a continuación. Sigamos recordando cuáles eran las etapas de la lectura. ¿Cuál era el durante? ¿Qué cosas puedo hacer en el durante de la lectura? En general. Tomar apuntes. Ya, puedo tomar apuntes, es decir, voy a finalmente rescatar información que yo voy a pensar que es importante, ¿cierto? Ya, ¿qué cosas más puedo hacer? Porque puedo tomar apuntes. Imaginarme la trama, así mientras lo leo. Relacionarlo con personajes conocidos. Ya, súper bien. Voy imaginando la trama, voy conectando con esas emociones, con esa historia. Es decir, sí o sí, yo voy a transformarme en algún tipo de ser extraño que va a inmiscuirse en todo este mundo narrativo. Y puedo estar imaginando, puedo colocar las caras de personas conocidas en esos personajes. Tengo muchas técnicas con mi imaginación que puedo utilizar para conectar con la historia. Y tal como me dicen por interno, que es una de las, por así decirlo, lo más fácil que usted podría hacer mientras usted está leyendo un texto, que es lo de subrayar. Subrayar y rayar ahí mismo el texto con apuntes o cosas a sus márgenes. Y eso también siempre lo recomiendo para que usted le pueda ir mejor. ¿Y por qué eso? Porque la idea con las etapas de la lectura es que usted el texto lo lea una pura vez y que no lo lea más de 2 veces, 3 veces, 5 veces, porque no es necesario. Si usted aplica las etapas de la lectura, la información la va a retener inmediatamente o si no, la va a tener guardada para poder revisarla después. ¿Ya? Y finalmente, el después de la lectura, yo termino de leer este texto, cierro ese libro, cierro ese PDF y aplico esta etapa. ¿Qué puedo hacer entonces? Investigar el contexto de producción. Ya, puedo hacer entonces nuevamente una investigación, nuevamente como lo hice en el antes, pero ahora la información yo ya la manejo y voy a empezar a conectar. Eso es lo importante. Y por eso que es tan distinto entre el después y el antes. Yo en el antes investigo, pero no sé nada de este texto, no manejo ninguna información. Todo es nuevo para mí o no me hace sentido. Pero en el después, toda la información yo la conecto con lo que leí en el libro. Y ahí es donde aparece el contexto de producción que lo puedo buscar, aparece el contexto de recepción, es decir, cómo yo entendí el libro y por qué fue lo que me afectó para entenderlo de qué forma. Es decir, todo aparece en el después de la lectura, que yo hago conexiones y relaciones e interpreto. ¿Bien? Todo eso es muy importante entonces, en este caso en específico, de hecho, me están diciendo también en el chat y es súper correcto. Después de la lectura, yo puedo investigar, yo puedo opinar sobre el libro, que es lo más importante, y acá lo importante que usted también sepa, no siempre me tiene que gustar un libro, no todos los libros están enfocados especialmente para mí. Tal vez el libro Viaje al centro de la Tierra está dirigido a gente que sí le importa las investigaciones, por ejemplo, a nivel histórico. Y si a usted le gustan los dinosaurios, posiblemente le guste Viaje al centro de la Tierra. Pero si sus gustos son distintos y le gustan las historias de amor, las historias románticas, le gustan las historias sobre el apocalipsis, sobre distopías, que se está acabando el mundo, claramente que no necesariamente va a conectar con ese libro. Así que en el después de la lectura yo evalúo el texto y veo si realmente se adecuaba a mis gustos o no. Y sobre todo puedo recomendar también o contar a otra persona que no conozca el texto para yo, al momento de enseñar a otra persona, comprender mejor la información. Todo eso lo puedo hacer y espero que lo estén haciendo, ¿bien? Ahora pasemos a un segundo tema que es igual de importante. De hecho, yo me atrevería a decir que es más importante que lo primero. Y necesito saber, desde la última clase, ¿usted ha gestionado su propio tiempo? ¿Usted está usando ese calendario mensual que me mandó?
el calendario semanal? Dígalo con sinceridad, dígame acá, Sí. profesor. Bien, veo que algunos me dicen que sí, pero si usted me quiere decir que no, diga nomás que no, diga, ¿sabe qué, profesora? Me rendí al tercer día, no pude, medio flojera. Dígame la verdad ahora para ver si esto lo podemos repetir o no. Ya veo que muchas personas me dicen que sí, que está sirviendo hasta el momento. Muchas personas me mandaron también pantallazos de las aplicaciones que están utilizando. Y acá yo les iba a mostrar en pantalla, pero nos vamos a demorar mucho, así que voy a ver si es que alcanzo a mostrar mi celular. Hay muchas aplicaciones para demostrar entonces que yo quiero organizar mi propio tiempo. Pero nuevamente, y esto va para las personas que me están comentando que, por ejemplo, todavía no lo han hecho, y que a todo esto tengan cuidado porque esa tarea yo ya envié las notas. De aquí a mañana se cierra esa oportunidad. Hay muchas aplicaciones para que usted pueda gestionar el tiempo. ¿Y cuál es el problema? Es que si usted no ordena sus tiempos, usted no tiene la base mínima para poder trabajar. Así que, ¿qué tipo de estrategias trabajamos en clases anteriores? Vaya recordando a las personas que incluso las utilizaron. Comer una rana. ¿Ya? Estrategias de gestión de tiempo entonces. Teníamos comer una rana. Bien, ¿alguien aplicó esa estrategia? ¿Alguien partió su día haciendo lo que más odiaba? ¿Alguien logró hacer una tarea que no quería hacer y logró hacerla igual? Es decir, se comió esa rana. Ya comienzo a ver sus respuestas. Hay personas que me dicen que sí. Otras personas que me dicen, yo anoté las cosas, pero después me olvidé. Ya, la idea es que no pase eso. Ya, y por ahí me dicen, no la entendí muy bien. La comento nuevamente entonces. Recuerde que comer una rana es, primero que todo, identificar cuál va a ser nuestra rana. La rana va a ser entonces la tarea que yo menos quiero hacer, la que en este momento me da mucha ansiedad y que yo obviamente no la comienzo porque tengo miedo a fracasar, tengo miedo porque no sé por dónde empezar, tengo miedo porque esa asignatura me cuesta mucho o porque siento que no tengo tiempo. Es decir, la rana siempre va a significar lo que yo en este momento ni siquiera me atrevo a realizar. Y cuando yo como una rana es cuando esa tarea la hago en un comienzo del día. Es decir, dejo de pensar en esto, dejo de pensar en cuánto odio la situación y llego y lo hago nomás. ¿Bien? Eso es comer una rana. También hablamos entonces de la estrategia conocida como estrategia Eisenhower. ¿Ya alguien se acuerda de esa? ¿Fue la primera todo esto? Ya, ¿qué? Voy a ser un poco más clara acá, porque obviamente el nombre era un poco más complicado. Se trataba sobre priorizar, que yo tengo un listado de tareas pendientes y voy a ver qué comienzo primero y qué dejo para después. ¿Se acuerda de eso? ¿Ahora sí? ¿Mejor? Ya, y por ahí, entonces me están diciendo algunas personas que sí. Entonces les pregunto, ¿usted priorizó las tareas en esta semana? ¿Logró hacerlo? ¿Logró ordenar de todo lo que tenía que hacer? ¿Logró ordenar las cosas para empezar con lo que le pedían inmediatamente y dejar al final lo que le pedían después? Ya veo que muchas personas me dicen que sí y las personas que no, nuevamente lo pueden intentar, así que no se preocupen. Y finalmente, veo que mucha gente me dice más o menos o que sí. Y finalmente, la última estrategia, que era la de gestión de tiempo o que se conoce también como Pomodoro. Voy a decir Pomodoro porque acá están todas las aplicaciones que usted suele utilizar. Y en el chat necesito, por favor, que me diga el nombre de esas aplicaciones. La gente que está utilizando aplicaciones para ordenar su tiempo. Vaya escribiendo ahí en el chat, porque muchas personas me dijeron. En el caso de la técnica Pomodoro, yo iba a gestionar tiempo, ¿cierto? Que yo tengo muy poca concentración, entonces, ¿qué voy a hacer? Trabajo un rato y luego descanso. Luego trabajo un rato, luego descanso. Y todo eso lo repito por 4 veces y si yo lo logro en esas 4 veces voy a tener un premio y ese premio es descansar más rato. ¿Se acuerda de eso?
Técnica Pomodoro, yo estoy trabajando un ratito, descanso otro, me concentro de nuevo, descanso un poco, es decir, toda mi concentración la voy a ordenar para momentos muy, muy específicos. Así que, nuevamente, si a alguien se le olvida eso, necesito que por favor lo escriba en su cuaderno en este momento, porque yo necesito que usted sí o sí, de aquí hasta fines del primer semestre, esté con una de estas estrategias. Comer una rana, es decir, partir su día con la tarea más difícil. La estrategia de priorizar, o también conocida como Eisenhower, que yo voy a colocar un numerito y así voy a ordenar mi listado de cosas pendientes. El número 1 es lo que tengo que hacer ahora ya. Y el número 4, o lo último, es lo que puedo dejar para después. Y la técnica Pomodoro, que yo mi concentración la voy a separar. ¿A qué me refiero con eso? Si me concentro solo 5 minutos, pues bien, me concentro los 5 minutos y descanso 5 minutos. Me concentro 5 minutos y descanso 5 minutos. Voy a estar así todo el rato para no cansarme y no rendirme. ¿Bien? ¿Qué me dicen por ahí? Hay personas que les gusta solamente organizarse en su propia cabeza, eso también puede servir, pero el tema, chiquillos y chiquillas, es que cuando yo tengo todo en mi mente, claramente que en un momento me va a ganar la ansiedad. Voy a estar muy estresado, muy estresada, se me puede pasar algo. ¿Y por qué? Porque me estoy obligando todo el rato de estar cumpliendo y que no se me arranque nada. Entonces, por eso es que es tan peligroso para usted. Siempre le recomiendo que mejor todo lo deje en un papel, ¿ya? Bien, y pasemos entonces a esta última parte de la sesión que tiene que ver exactamente con el texto Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Ya, por ahí me dicen también la aplicación Easy Notes. Ya, y acá les voy a mostrar algo que no sé si realmente se vea en pantalla, pero es la aplicación que, por ejemplo, yo utilizo para la técnica Pomodoro. Ahí hay muchos arbolitos que usted puede estar viendo y que yo planté solamente por mi capacidad de concentración. Si yo me concentro, gano gotitas para poder regar esas plantas y así voy comprando cada vez más plantas y más plantas. ¿Bien? Y todo eso también está en su poder. Y todo esto lo puede jugar con sus compañeros a distancia y crear un mismo grupo del octavo básico y estar todos trabajando en conjunto. Le doy también la recomendación en caso que usted tenga memoria en su celular, porque la puede utilizar. De hecho, puede hasta estar conmigo en ese grupo. Y lo voy a escribir ahí en el chat por si usted lo quiere buscar, ¿ya? Se llama Focus Plant, es decir, enfocarse y las plantitas. Hay otra que de hecho me dicen por interno, que yo también la recomendé el año pasado, que se llama Forest también. Usted va plantando arbolitos y los puede perder si se desconcentra. Y así existen muchísimas más. Por ahí también me mandaron otras, pero si sus compañeras las pueden escribir en el chat, mejor todavía. Ya, pasemos entonces a este texto, porque acá, más que nunca, va a tener que gestionar su tiempo. En esta evaluación, que la profesora Valentina les va a contar después qué van a hacer cuando termine el mes, sí o sí, usted necesita separarla. ¿Y por qué? Porque suceden muchos acontecimientos. ¿Ya? Vaya tomando apuntes de todo esto. Si está con un cuaderno a mano, tome apuntes, porque si se lo olvida, puede ser, pero la perdición posiblemente si usted va leyendo el texto. El texto El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha cuenta las aventuras de este supuesto Quijote y de su compañero Sancho Panza. Posiblemente usted la historia sí la conozca porque hay muchos videojuegos, muchas películas, incluso hasta muchas series sobre este tema. Pero lo importante es que viven demasiadas aventuras, son muchas en esas 200 y tantas páginas, y a usted se le puede escapar algo. Entonces, ¿qué le recomiendo? Número 1, voy a escribir ahí en pantalla. ¿Qué cosas le recomiendo entonces para usted aplicar en esta posible evaluación? O para que por lo menos el texto no se lo olvide, que viene siendo lo importante. Número 1, de hecho voy a escribir ahí, recomendaciones. De hecho, vamos a comentar inmediatamente cosas súper importantes que le pueden servir. Ya, entonces, vamos viendo qué cosas nos podrían servir en un primer término. Primero tengo que considerar lo siguiente, que debo aplicar sí o sí una etapa de la lectura. Sí o sí, porque es un texto, tal como les dije, un poco extenso, tal vez no lo es tanto,
Posiblemente usted lo pase demasiado rápido porque sí es muy entretenido, pero nuevamente son muchas historias distintas, así que le recomiendo una etapa de la lectura. Ojalá el durante. Se lo recomiendo muchísimo. Es decir, que usted vaya leyendo, vaya marcando, o si no, que vaya tomando apuntes. Y como número 2, que también le recomiendo, separe la lectura del texto, para que usted pueda aprovechar al máximo este mes que va a tener para comenzar a leer. De hecho, su tiempo ya empezó. Entonces, mucho cuidado con eso, porque este texto entonces usted lo tiene que separar. ¿A qué me refiero con separar la lectura del texto? Me refiero a aplicar una estrategia de gestión del tiempo, tal como lo vimos anteriormente, cualquiera de las 3 que vimos anteriormente. ¿Y por qué? Porque este texto, por la cantidad de páginas, puede separarlo, por ejemplo, cantidad de hojas puede ser por día, por ejemplo. Puede separarlo por capítulos, es decir, capítulos por día también. La idea es que usted se ponga una meta lo antes posible. Bien, primero que todo, y que yo creo que es una meta súper importante para usted, encuentre ese libro. Póngase una meta de aquí hasta qué día se va a conseguir ese libro, para que no sea tan tarde. Porque nuevamente, usted el libro que necesita es muy específico, no es cualquier Don Quijote de la Mancha, tiene que buscar solamente el que es para el estudiante. Así que póngase eso como meta. Si le soy sincera, yo le recomiendo que ese libro lo consiga de aquí a el próximo lunes. O que por lo menos el día lunes o mañana le estén escribiendo a la profesora preguntándoles por ese libro para que los pueda ayudar. ¿Ya? Ya, y segundo, ahí necesito que usted gestione su tiempo. Así que nuevamente, como meta central que les voy a dejar en esta clase, es que tengan ese libro. Es decir, obtener el libro. La idea obviamente es que usted no compre cosas. Es lo ideal. Entonces, que lo obtenga en versión PDF. Ya, hasta el momento, chiquillos y chiquillas, ¿hay alguna duda? Nuevamente, esto es una clase de retroalimentación para reflexionar, para ver cuánto hemos avanzado hasta el momento, colocarnos metas de lo que viene ahora en adelante. No. Bien, entonces nuevamente nos estamos colocando metas para futuro. Veo que muchas personas me dicen entonces que no tienen ninguna duda al respecto hasta el momento. Ya, súper, pero nuevamente necesito metas. La próxima semana yo voy a activar una opción para que usted me diga cómo va a ordenar su lectura. Ya, entonces, lo advierto por si acaso para que sepa. Recuerde que todas las notas de taller van directamente al lenguaje. Entonces, la próxima semana, ¿qué les voy a pedir? Y lo estoy colocando ahí en pantalla. Yo necesito de usted que me muestre su planificación de lectura. Que usted me diga, profesora, voy a leer estos días a tal hora. Profesora, durante esta semana tengo la meta de leer tal cantidad de páginas o tal cantidad de capítulos. Profesora, tengo como meta terminar el libro hasta esta fecha. Todo eso se lo voy a pedir la próxima semana, ¿ya? Así que solamente por esta oportunidad tiene una meta única y que es la que aparece en pantalla y la voy a marcar bien en este momento. Por esta semana tiene esa meta, obtener el libro. Vamos a partir por lo principal. Y cuando usted ya tenga el libro en mano, la próxima clase que tenga conmigo el próximo jueves, vamos a comenzar a planificar esa lectura y yo les voy a contar muchos detalles sobre este texto. ¿Ya? Porque le digo desde ya, este texto tiene mucha comedia, se lo aseguro, es muchísima. De hecho, constantemente se está burlando de ciertas personas que luego en la próxima clase les voy a contar. Ya, entonces, no hay ninguna duda. ¿Quedó claro entonces? La meta de aquí al próximo jueves es obtener el libro y próxima semana hago una introducción de este texto, hablamos más o menos de lo que usted puede esperar de su lectura y ustedes me van a enviar su planificación con los compromisos de lectura. Es decir, en qué momento va a leer, cuánto va a leer por día o a la semana y finalmente cuándo va a terminar su lectura. Ya, eso chiquillos y chiquillas. Si no hay más dudas entonces nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Adiós.